Misión. Y vamos a ver en Hechos capítulo 1, verso 1 al 11, lo que la palabra del Señor nos dice en esta tarde. Hechos capítulo 1, verso 1 al 11. Voy a dejarlo mientras lo encuentran porque no tenemos proyectado. Vamos a tratar de que en un futuro proyectar el pasaje. Hechos capítulo 1, verso 1 al 11. Hechos capítulo 1, verso 1 al 11, y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí la palabra del Señor en esta tarde. Interesante los versículos que hemos leído y tienen que ver con la segunda gran comisión, como algunos la llaman. La segunda gran comisión. No es que hayan dos comisiones, sino más bien el capítulo 28 de Mateo nos habla de cómo el Señor comisionó a los 12, pero también, o en este caso, a los 11, porque Judas ya había partido prácticamente y ya no seguía con ellos. Y por supuesto que Matías fue escogido mucho más adelante. Entonces le habla a los 11, y luego le habla a una multitud, según el capítulo 15, verso 6 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo asegura que más de 500 personas estuvieron presentes en la ascensión del Señor. Pues a este grupo les hace una recapitulación el Señor de la gran comisión que le había hablado o que le había encomendado a los 11. Por eso ya no eran solamente 11, sino ya eran más de 500 personas los que escucharon del Señor. El verso 8, que es donde vamos a estar basando este sermón: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa del Señor. No solo los envía, sino que les da promesa. Este sermón o este estudio de este pasaje, de este versículo, lo vamos a partir en tres. Hoy es el primero, hoy vamos a estar viendo la primera parte. El próximo domingo vamos a estar viendo la segunda parte de la gran comisión, y en 2 domingos vamos a estar viendo la tercera parte de la gran comisión. También quiero informarles que, y perdón que no lo hice al inicio, pero yo voy a estar transmitiendo desde El Salvador. Vamos a enlazarnos y Esmeralda va a estar llevando a cabo, juntamente con Steve acá, el video. Yo voy a estar pasándolo siempre por medio de video, ya que no pudimos encontrar quien nos sustituyera en estos 2 domingos. Así que yo voy a estarlo haciendo desde El Salvador para estar conectado siempre. Dicho esto es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Dicho esto, hermanos, la iglesia debe ver la gran comisión como un imperativo. Un imperativo en gramática significa, es una orden. Vayan y hagan discípulos.
en este versículo específicamente no es tanto un imperativo, sino más bien es una comisión la que Dios está haciendo en forma de mandato, pero no un mandato con autoridad. En cambio, en el capítulo 28 sí encontramos con autoridad. Vayan. Si ustedes hacen un estudio de la palabra ir, se van a dar cuenta que es con autoridad que el Señor les está diciendo, tienen que ir a ser discípulos. Yo me alegro mucho porque algunos de ustedes ya están invitando a otras personas para que vengan a la iglesia. Yo solo no puedo hacer crecer esta iglesia. El crecimiento primero lo da Dios, ¿verdad? Es Él el que da el crecimiento. Pero es a través de la voz que ustedes lleven a las personas que la gente va a venir a esta iglesia. Si no, vamos a pasar aquí solo nosotros todo el tiempo. Pero si nosotros empezamos a decirle a la gente que vengan, que adoremos a Dios, la gente va a ir llegando aquí. Y esto les digo porque de esto vamos a estar hablando estos próximos 3 domingos. Así que la gran comisión, la iglesia no tiene una misión propia. La iglesia le da seguimiento a la misión de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es llevar a cabo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios nos ha pedido que hagamos? 3 cosas importantes: discipular, evangelizar y consolidar a las personas en el ministerio. De hecho, la iglesia ha hecho mal su trabajo, porque la iglesia se ha encargado de evangelizar a las personas, pero pocas son las iglesias que están discipulando a las personas. Y el Señor nos mandó a nosotros a discipular. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese fue el mandato del Señor. Discipula a las personas. Entonces, pero después del discipulado viene la evangelización, o como resultado del discipulado viene la evangelización. Entonces, a lo mejor usted se está preguntando y está diciendo, pero ¿qué es hacer discípulo? ¿Qué es hacer discípulo? Mire, no es complicado ser discípulo. Hay varias formas para discipular. La primera es enseñarle la palabra de Dios, porque el término discípulo en sí significa un seguidor. Eso es lo que significa discípulo. Pero no todos hemos sido llamados para enseñar. No todos hemos sido llamados para predicar. No todos hemos sido llamados para cantar. Deberíamos de hacerlo, pero no todos hemos recibido ese llamado. Pero todos hemos sido llamados para servir. Todos hemos sido llamados para servir. Entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos? Primero, es muy importante conectarse con la gente, invitar a la gente. No hay mejor forma de hacer amigos que es a través de la comida, ¿no es cierto? Uno invita a una persona a cenar, a almorzar, ella a comerse una pupusa y esa persona queda conectada con uno. No hay mejor manera para conectarse con la gente que invitar a la gente a la casa. Venga, abrir las puertas de la casa para que las personas puedan estar con uno, compartir con uno. A veces no necesita grandes cosas uno, sino solamente que la gente entienda lo importante que es estar conectados con otras gentes. De hecho, hermanos, el Señor nos llamó prácticamente a ser sociales, a vivir en sociedad, a vivir compartiendo los unos con los otros. Si nosotros hacemos un estudio de la iglesia primitiva, habían 3 principios, pero 2 fundamentales, cómo la iglesia crecía. Uno era a través de la oración. La otra era a través de la coinonía, compartir los unos con los otros. Compartir con amor,
compartir con devoción los unos con los otros. Y la tercera era prácticamente la palabra, la doctrina. Estas eran las 3 herramientas que usó Dios para hacer crecer a la iglesia. Por esta razón, nosotros hemos sido llamados como iglesia para llevar el mensaje a través de las acciones que nosotros tenemos con ellos. La orden de Jesús es concreta. Vayan y hagan discípulos. Evangelicen en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, en los países. Evangelicen. ¿Cuál es la razón principal para hacer evangelismo? Porque hay una razón para todo esto. La razón principal para llevar a cabo la gran comisión tiene que ver con la eternidad. Porque mientras el número de los santos, el número de la iglesia que Dios ha escogido para que sea su pueblo, no se complete, el Señor no regresa. Pero el día que ese número se complete, ese día el Señor regresa por su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para ese día? ¿Queremos verdaderamente irnos con el Señor? Les hago esta pregunta porque nosotros estamos tan enfocados en esta tierra. Estamos tan enfocados en construir nuestro propio imperio en esta tierra, nuestro propio reino en esta tierra, que nos olvidamos que esta tierra, este universo va a pasar y Dios creará todo nuevo para que su pueblo se establezca en ese lugar. Así de que, como dice el apóstol Pablo, nosotros en esta tierra solamente somos extranjeros y advenedizos. Solamente vamos de paso. Así de que, hermano, pensemos un momento, ¿bajo qué autoridad entonces irían los discípulos? Primero, los discípulos iban a llevar este mensaje bajo la autoridad de Cristo. Segundo, el lugar de donde comenzaría, ya lo dice el pasaje, se comienza en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto sería el último, el alcance de la misión. En estos 3 aspectos nos vamos a estar enfocando en estos últimos 3 domingos. ¿Bajo qué autoridad entonces? Dijimos que va bajo la autoridad del Hijo, bajo la comisión del Padre y bajo la tutela. O en otras palabras, bajo el compromiso de que el Espíritu Santo estaría impulsando, apoyando y dándonos coraje para hacer esta obra. ¿Por qué necesitamos coraje para hacer esta obra? Porque, hermanos amados, cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra del Señor, el enemigo se levanta con poder sobre nosotros. Y necesitamos el apoyo del Espíritu para poder resistir al enemigo, para poder resistir los embates del mundo. Porque no solamente el enemigo se enoja, sino que el mundo se enoja cuando nosotros nos levantamos para hacer la obra de Dios. A veces yo me pongo a pensar de mi vida antes de venir a Cristo. Yo no tenía muchos problemas aparentemente. Y era aceptado por mucha gente. Tenía amigos. Es increíble, yo les puedo comentar de todos los amigos que tenía antes de venir a Cristo. Pero cuando vine a Cristo, se acabaron los amigos, se acabó la tranquilidad. Y cuando comencé en el ministerio, el ataque fue terrible. Ataques de diferentes lugares. Pero ¿sabe una cosa? Gracias al Espíritu de Dios yo me he mantenido de pie. Porque muchas personas han querido ver destruido este ministerio. Pero como no es mío este ministerio es del Señor. Y Él es el que lo va a sacar adelante. Él es el que lo va a llevar adelante. Entonces por eso yo me gozo en el Señor. Porque no es mi misión. Es la misión de Dios la que estoy llevando a cabo. No es mi estrategia. Es la estrategia de Dios la que vamos siguiendo. Dios envía al Hijo como sustituto de Adán. Fíjense qué interesante es.
Adán cae de la gracia, ¿verdad? Cuando Adán cae de la gracia, Dios viene al encuentro de Adán, revelando de quién es la misión. Porque Adán no tuvo ni la sagacidad, ni la inteligencia, ni la capacidad para ir a Dios. Pecó y se hundió en su pecado. Entonces Dios tiene que venir al encuentro de Adán, y algo glorioso pasa en ese encuentro, porque Dios viene con la espada desenvainada para quitarle la vida a Adán, para eliminar el pecado. Pero Dios desvía su mirada de Adán y descarga su furia, su ira con un inocente. Desde el capítulo 3 de Génesis, nosotros podemos ver al sustituto en acción. Adán merecía la muerte porque Adán pecó. Dios no pecó, fue Adán el que pecó. Pero ¿sobre quién cayó la ira de Dios? Sobre el sustituto, un inocente. Se cree que es un animal, porque con ese mismo animal, Dios de la piel de ese animal, después de derramar la sangre de la piel de ese animal, cubrió el pecado de Adán. Entonces Dios es el que tiene el control, es el dueño de la misión, y envía al Hijo como sustituto de Adán, porque Adán ha pecado, y con Adán ha pecado todo ser humano. Él es el padre de la raza humana, y así como Él es el padre de la raza humana, también el pecado se traspasó a todos los humanos por el pecado de Adán. Pero glorioso es la obra de la cruz, porque con el sustituto, es decir, Cristo, el pecado que hacía daño a la humanidad ahora ha sido puesto sobre los hombros de Cristo. Sobre los hombros de Cristo, en la cruz, el Señor exclama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? En ese momento, el Señor estaba cargando sobre sí todo el pecado del mundo. Y en ese momento también el Señor, después de exclamar, su última palabra, o la penúltima palabra, es: consumado es. Queriendo dar a entender, no hay nada más que hacer. El sacrificio ha sido pagado. La culpa ha sido pagada. Entonces, todos aquellos que Dios, en su soberana voluntad, llama a su reino, son atraídos por medio de la obra de la cruz, por medio del sacrificio del Señor, el sustituto de Adán, en quien se pusieron todos los pecados, para luego también nosotros ser alcanzados por Él. El Hijo le entrega. Entonces, si Él es el sustituto, Él tiene la autoridad. Si el Hijo es el sustituto, Él tiene la autoridad moral, la autoridad espiritual y la autoridad ministerial para entregar esa gran comisión a la iglesia también. Por eso es que Él dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él es el que nos ha dado esa autoridad, primero para hacer una misión doméstica. Es lo que nosotros estamos haciendo en la ciudad de Toronto. Una misión local, una misión en esta ciudad y el GTA y las ciudades aledañas a Toronto. Pero también nos ha dado una misión transcultural. Es decir, una misión que va mucho más allá de las fronteras canadienses. Una misión que va mucho más allá de las fronteras de Ontario. Una misión que va mucho más allá del GTA. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enviando a hacer una misión transcultural, traspasar las culturas en las que nosotros vivimos. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios tiene un proyecto con dos componentes importantes.
El primer componente es el poder con el que nosotros vamos. Nosotros no vamos con el poder de nosotros a hacer la misión. Vamos en el poder del Espíritu de Dios a hacer esta misión. Y por último, la misma misión que vamos a llevar a cabo es una misión de transformación. Una misión que transforma la mente. Una misión que transforma el corazón. Una misión que transforma las actitudes. Una misión que transforma al ser humano a la medida del varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo Jesús. Ese es el llamado que tenemos. Ahora, el desafío es grande. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a llevar a cabo esta misión? Entonces nosotros vamos en la autoridad de Cristo. Por eso es que Él dice, Jesús dice, primero se acerca a los discípulos. Me gusta cómo el apóstol Mateo lo pone. Se acerca a los discípulos. Y al acercarse rompe el silencio. El verso 18 del capítulo 28. Rompe el silencio y Él les dice, toda potestad. La traducción Reina Valera 1977 dice, toda autoridad. Esta 1960 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hay dos componentes que que Jesús está mencionando en este pasaje. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Hay una autoridad cosmológica. Nosotros sabemos que el enemigo fue botado del tercer cielo, ¿verdad? Satanás no puede volver al tercer cielo. Y cuando vuelve camuflajeado y porque Dios se lo permite, no porque Él no puede volver a morar, a vivir entre el Dios y sus ángeles, no puede. ¿Por qué? Porque fue en el tercer cielo donde en realidad nació el pecado. Y el pecado nació en el corazón de un querubín precioso, lo más bello de la creación de Dios. Y eso mismo lo llenó de altivez y lo llenó de envidia hacia Dios. Nació en el tercer cielo. Pero Dios le ha dado al enemigo la atmósfera terrestre y el corazón de la tierra. Es donde obra. Por eso es que el enemigo no es omnipresente. El enemigo no es omnisciente. No, ni es eterno. La eternidad le queda a Dios, es solo de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia son solamente atributos de Dios. Entonces, el enemigo vigila a la humanidad y está al acecho de la humanidad. Por eso es que Pedro dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces el enemigo está todo el tiempo buscando la caída de los hijos de Dios. Eso es lo que le interesa al enemigo, la caída de los hijos de Dios. Y mientras más divisiones, mientras más contienda, mientras más pleitos el enemigo siembra en nuestros corazones, más victorioso se siente. Por eso es que la iglesia ha perdido de vista la verdadera razón de la misión. Porque la verdadera razón de la misión de la iglesia es predicar el evangelio, enseñar doctrina y el compañerismo que debe mantenerse como pueblo del pacto. Eso es lo que se ha perdido. Entonces, la primera dijimos que era la autoridad cosmológica. Dios le ha dado autoridad a la iglesia en todo el universo. ¿Por qué? No es por nuestras cuentas, es por la obra de Cristo, porque hizo a Cristo Señor de todo y de todos. Entonces, el apóstol Pedro, Jesús está haciendo una pregunta. Todos dicen de mí muchas cosas. Unos dicen que yo soy Juan el Bautista resucitado, otros dicen que puedo ser el Cristo, otros dicen que soy Elías, pero no me interesa lo que dicen los demás. A mí me interesa lo que ustedes piensan acerca de mí. Le estoy hablando del capítulo 16 de Mateo, del verso 16 en adelante, al 19. Pedro, como siempre, dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde y le dice: Pedro,
bendito eres, porque no te lo ha revelado sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Jesús ahí era donde lo quería llegar. Fíjese que aquí hay un juego de palabras. La iglesia tradicional dice y se basa en este versículo para decir que la iglesia está fundada en Pedro. Pero en realidad, si la iglesia está fundada en Pedro, es una iglesia raquítica y muerta. Porque todo lo que el hombre cree es perecedero, mas lo que Dios ha creado, eso es eterno. Entonces, el juego de palabras que utiliza el Señor aquí es, Él dice, sobre esta Petra, que quiere decir piedra, pero el Señor no dice Petro, que quiere decir Pedro, porque el nombre de Pedro puede también traducirse como roca, como piedra. Pero en este sentido, el Señor no dice Petro, sino que dice Petra. ¿Qué quiere decir con eso? Está diciendo sobre el fundamento de esta confesión que has hecho. O en otras palabras, el mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, él dice, la piedra que desecharon los edificadores, hablando de la Petra que estaba hablando el Señor en el capítulo 16 de Mateo, esa misma piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser el ángulo del edificio. El ángulo del edificio. Y además de eso, dice, esta piedra también se ha convertido en tropezadero para muchos. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de la palabra, nos damos cuenta que es sobre la confesión que Pedro hace. Pedro dice, prácticamente, tú eres el Cristo. Y agrega, el Hijo del Dios viviente. Bajo esta autoridad, la iglesia se establece. Bajo esta autoridad, la iglesia va creciendo. Y bajo esta autoridad, la misión de la iglesia se va desarrollando paso a paso. El llamado en esta tarde para ustedes es, debemos seguir llevando el mensaje de salvación. La otra parte, o la otra autoridad, es la autoridad geográfica. Dios nos ha dado autoridad internacional, porque en el rincón más recóndito del mundo hay una persona que necesita escuchar el Evangelio. En las Amazonas hay pueblos que todavía no han sido evangelizados. Y así hay muchos pueblos. Ahí mismo en Guatemala hay comunidades que no han sido evangelizadas, que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Entonces Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia? La iglesia tiene un testimonio que ofrecer. Y aquí me gustaría detenerme en la palabra mártir. La palabra mártir, el poder, porque a veces, hermanos, nosotros entendemos mal este versículo. Y hay grupos evangélicos que dicen que cuando dice y recibiréis poder es como una varita mágica que Dios le da a cada creyente para que hagan y digan cualquier cosa. No. De hecho, en el contexto que el Señor está hablando, es un poder de testimonio incluso con su propia vida. El creyente tiene un llamado a ser testimonio fiel, incluso si tiene que ofrendar su vida. De hecho, a lo largo y ancho de la historia, hemos encontrado a miles, millones de cristianos, y todavía se sigue dando, que han entregado su vida a la cárcel, al destierro, al vituperio, incluso a la muerte, por causa del Evangelio. Razón tenía el Señor, ¿verdad?, cuando dijo en el capítulo 9, verso 23 de Lucas, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada día a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Cuál es la cruz que llevas? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? Una de mis grandes cruces que yo llevo es que siento que no estoy haciendo suficiente por el reino del Señor todavía. Siento que puedo todavía hacer más por el reino del Señor.
En la historia se cuenta de un hombre que se llamaba prácticamente Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, del que escribió las cartas y del que escribió el Evangelio, el discípulo amado del Señor. Bajo Severo había una persecución donde los cristianos eran llamados prácticamente a atestiguar, y según el testimonio que daban, eran dejados presos y hasta asesinados. Pues llegó un momento en que Policarpo fue llamado, pero Policarpo huyó por 3 ocasiones de los grupos que lo llamaban, hasta que le fue revelado por el Espíritu que era necesario que ofrendara su vida por causa del Evangelio. Policarpo tenía 86 años a esta fecha. Fue convocado, se entregó voluntariamente, ya había una orden de aprehensión contra él, se entregó voluntariamente. El verdugo está listo para matarle cuando le dice: Policarpo, eres un anciano, niega a Cristo y te dejaré vivir. Policarpo, con convicción y con cuello erguido, dice: 86 años tengo de vida, 86 años he servido a mi Señor, y ningún mal he recibido de mi Señor, sino solamente cosas buenas. ¿Cómo he de maldecir yo a mi Señor? Curiosamente, tuvieron que prácticamente hacer todo malabar para matar a Policarpo. ¿Por qué? Porque ni la sangre ni nada hacía que las fieras lo devoraran. ¿Saben por qué? Porque el Policarpo olía a Cristo, porque en sus venas corría la sangre del Cordero de Dios. Y al final murió, sí murió, pero sabiendo que la muerte es solamente un paso para la vida eterna. La muerte es solamente un estado, pero la verdadera vida comienza después de la muerte. Es ahí cuando comienza la verdadera vida. La pregunta que yo te tengo en esta tarde: ¿estás listo para morir? Si el Señor viniera esta noche, ¿estás listo para irte con Él? O si el Señor de alguna manera mandara a la muerte sobre ti, ¿estás listo? Si no estás listo, todavía hay tiempo para que puedas alistar tu corazón con el Señor. Amén. Oramos en esta tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos ayudes para seguirla predicando con denuedo, con entereza, con confianza, con actitud, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios grande, poderoso, sublime, eterno, que todo lo puedes, que todo lo conoces, que todo lo sabes, Señor. Bendícenos, Padre, y ayúdanos, Señor, a comprender, Padre, cada cosa que nosotros hacemos y decimos, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Te pido, Señor, que las personas que no te conocen puedas tocar sus corazones y que vengan al arrepentimiento y que te conozcan y que tengan una relación contigo, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora. Que tu palabra haga eco en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puestos en